Conducta humana. Gladys en éxito. Doctora Mercedes, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida al segmento como todos los martes. Muchísimas gracias, Gladys, por tu invitación. Estoy encantada de estar aquí. Estamos todos bien y espero que tú también, porque te sientes muy cómoda y muy bien. Gracias, doctora tan bella. La doctora Mercedes Schnell, para aquellos que no la conozcan, es médico especializada en conducta humana, en programación neurolingüística e hipnosis. Por muchos años hace este segmento con nosotros, conmigo en particular. Cada radio que voy, ella va ahí conmigo acompañándome en este tema que considero, trabajo considero fundamental sobre la importancia de la salud mental y todo lo que eso implica, ¿no? En este segmento de conducta humana. Hoy para hablar de trastorno explosivo intermitente. De hecho, le debo comentar también, doctora, que la pasada, que hablamos de los pensamientos reiterativos, me escribieron después muchas personas pidiendo una segunda parte. Así que en algún momento podemos programarla. Por lo pronto, trastornos explosivos intermitentes. Ok. Mira, el trastorno explosivo intermitente es característico y tiene cosas muy particulares, porque a veces tú ves una persona que explota de repente una vez en su vida. Ese no es un explosivo intermitente. Okay. Ese es una persona normal que le dio un furor y se le fueron los tapones, por decirlo de una manera más ordinaria, por decirlo así. ¿Okay? Este trastorno es característico porque tiene eventos recurrentes y temporales. Es decir, van a aparecer eventos de explosiones cada cierto tiempo. Puede ser un tiempo corto, puede ser un tiempo más largo. Y en general lo que hay, la violencia, es violencia, ira, agresión. Y generalmente duran 30 minutos, por lo cual a veces en los primeros eventos no se les da importancia, porque se cree que es un arrebato, una cosa que les dio. No, señor, eso hay que tener mucho cuidado porque la violencia puede llegar a ser muy, muy severa. Son reacciones desproporcionadas. ¿Por qué decimos que son desproporcionadas? Porque lo que lo incita no es suficientemente grande. Es decir, tú le dices a un muchacho, cámbiate la ropa, mi amor, por favor, cámbiate la ropa. Va la segunda, cámbiate la ropa, ¡mamá! Eso no es proporcionado. Te podrá contestar y decir, mamá, por favor, no me digas 5 veces lo mismo. Eso es otra cosa, ¿ves? Entonces, esa respuesta fuera de sitio y fuera de tamaño es violenta generalmente y se nota que es diferente a lo que debería haber sido, porque lo que lo detona es de pequeña intensidad. Es importante porque se repiten. Si no se repiten cada cierto tiempo, es simplemente un evento y eso no es lo mismo. En este caso, se repiten y es totalmente desmesurado, muy elevada la agresividad y puede llegar a ser física. Es muy común que los familiares al comienzo, cuando los niños son más jóvenes, te digan, no, eso es un berrinche, eso es mala educación, es que en el colegio aprende. Cuando un niño, tú ves que va al colegio y aprende cada semana 2 o 3 eventos de ira, eso no es normal. O el colegio anda mal o está pasando algo con ese niño y hay que verlo. En realidad, cuando llegan adultos, entonces ya la cosa es peor todavía, porque ese berrinche se transforma en una violencia física, que la persona golpea los muebles, tira las gavetas, rompe los escaparates. Es un horror, es realmente un horror. Rompe puertas, ventanas, es un desastre, es una conducta netamente agresiva, verbal o física. Y física me refiero a golpes físicos que te dé esa persona a ti. Entonces, la persona realmente está desmesurada, está fuera del sitio, pero además, lo más triste de todo esto es que la persona que es explosiva no quiere ser explosiva. No es que quiere hacerlo y lo hace porque quiere. No, dentro de él no quiere porque sabe que todos esos eventos van a traducirse en no te amo, no te quiero, sepárate. Entonces, por supuesto, la persona lo que tiene es una tristeza interna, un malestar interno que no lo dice, porque en la casa muchas veces dicen, eso es un berrinche, ese niño es un maleducado. Tener cuidado. Este trastorno se presenta entre los 20 y los 40 años, o sea, un amplio margen. Y puede comenzar, sin embargo, en la niñez, lo cual es peor todavía. Claro, las pataletas de niños, ¿no? Que también a veces es muy difícil manejar, por supuesto, porque es una edad en la que uno, dice, ¿cómo comunico de manera efectiva que eso no está bien? Que este niño entienda, que mi hijo o mi hija entienda que eso no puede ser. Pregúntale a tu médico, a tu pediatra y psiquiatra pediatra hay. Y debe de verlo, porque no lo dejes correr, no lo dejes arriba. Primero que nada... Porque en la época de nosotros te metían un pellizco. Niña, por Dios, y te castigaban peor.
Además, sí, hay Entonces- casos de casos, exacto. Entonces, Pero olvídate. ahora no, se cuida mucho, por supuesto, no llegar a ese Claro. tipo de recursos físicos violentos, pero sin duda que a veces es una impotencia gigante, doctora, porque estás además en un espacio público y aquel berrinche y tú ves la cara de todo el mundo y dices, ay, Dios mío. Sí, señor. Y cuando es un adolescente, que tú estás por la calle También. con tu adolescente, la niña bonita, perfectamente vestida, no sé qué, y te dice una barbaridad gigantesca en un tono horrendo. Sí, Y tú dices, bueno, pero esta niña, ¿qué le pasa? Y Porque bueno, es que cuando no ya es es más normal. adulto, Ya y es cuando es más más adulto adulto. ya estábamos hablando incluso de una persona con fuerza física, además Sí. importante para hacer mucho daño. Sí. ¿Por qué no se puede controlar a la persona consciente de que eso no está bien y que tiene consecuencias negativas incluso para esa persona? Y No, para ajá. las personas que ama también, pero ¿por qué no se puede controlar? Porque tiene un trastorno que es de sistema nervioso central. Eso no es porque quiere. Generalmente aprende a hacerlo, pero aprender a hacerlo lo que hace es destapar, por decir así, una olla. Ya. En sistema nervioso central hay zonas de la frontal, de la parte frontal, en la cual aprieta dispara. la conducta, no te la frena. Y Ah. ese freno no está apareciendo allí. Entonces hay ciertas cosas que lo llevan a esa violencia. ¿Qué se hace con esto? Porque tú dices, bueno, pero ¿y entonces? Bueno, primero que nada se puede medicar, pero quitando la medicación, después que está más o menos bien, lo importante es que esa persona, ese niño, ese adolescente, ese adulto sepa qué es lo que me lleva a mí a esta respuesta. Si yo sé lo que me lleva, primero que nada me separo, porque no vas a estar en un sitio donde yo sé que las personas X, Y o Z me caen pésimamente mal y hago un disparate, pues no vas, simplemente inventas otra forma de vivir. Tienes que saber por qué está pasando esto. Si lo sabes con el niño es aún mejor, y en el colegio lo deben de revisar, qué es lo que está pasando. Esto es un trastorno crónico, esto no desaparece con el tiempo, siempre va a estar ahí, va a vivir con él. Entonces, ¿qué es lo que el médico tiene que hacer o el psiquiatra tiene que hacer? Enseñar a esa persona a vivir con ese problema. Vale decir, enseñarlo a controlarse, Claro. lo cual no es nada fácil, pero se puede hacer. Entonces, muchas veces se les dice a los niños o a los adolescentes que su conducta es voluntaria, tú lo haces porque tú quieres y no lo pueden hacer y no saben cómo cuidarse ellos mismos, no saben qué decirte, porque no encuentran la manera de salir de eso. ¿Por qué además no encuentran la manera? Porque sus propios amigos sufren de esa violencia y los amigos se van. Si no tienes amigos, no tienes familia, no tienes colegio bueno, es decir, todo tu alrededor Se se afecta. separa y se afecta. Y en, se separa claro, y en un totalmente. adolescente eso todavía es más difícil emocionalmente de manejar. Por supuesto, porque además Ujú. todos los adolescentes te dicen, no, esa no merece que estemos ahí. Esa grosera muchacha, pero si nos hace quedar horrible con los amigos. ¿Qué es eso? Yo no la puedo invitar a una fiesta. Cuando vienes a ver, la muchacha no puede tener ni amigos ni familiares. Esa es la peor parte. Los familiares se alejan, los familiares se van. Entonces, por supuesto que una tía, tú le dices una grosería y posiblemente no vuelve a tu casa, etcétera, etcétera. Gladys, te tengo que decir que ya están haciendo señales. Todas las señas, ¿no? Que queda un minuto, sí. Perfecta. Esas señales que son terribles. Pero fíjate que yo tengo una frase que dice, muchas veces es necesaria medicación. Le tenemos que dar medicación a estos dos que están en este taller. Menos mal que no llegan a estas explosiones que Menos estamos mal. describiendo hoy. Y tampoco que son iracundos, no. Simplemente intensos, como intensamente. Son encantadores, son encantadores. La de Miguel Esta no- película es una belleza, por cierto. Otro día hablamos de esa Es- película. No esa. vamos a tampoco a espoliar. No, y Ajá. tenemos que saber cómo controlar esta conducta explosiva. Eso es importante, Gladys. Se puede aprender a controlar, se puede enseñar a controlar. Y hay que recordar que hay causas genéticas y causas de aprendizaje familiar. No vamos a olvidar de eso. Ujú, Cuando mamá y ujú. papá se agarran a golpes o me dan a golpes a mí desde que yo estoy chiquito, la violencia es normal. Claro, Hay que se tener normaliza. mucho cuidado con eso. Entonces, creo que la agresión de padre y madre, no solamente porque está mal, el solo hecho de que tú digas, tengo un hijo y lo estoy enseñando a ser agresivo, a ser una persona que no sirve para la sociedad, ya eso te tiene que parar. Y te tiene que parar de una manera que realmente tenga respuestas adecuadas, ¿verdad? Hay tratamientos Ujú. muy, muy específicos que se pueden hacer y hay medicamentos muy específicos también que pueden ser recordados. Claro, de la mano de profesionales siempre. Sí, señor. Así que, bueno, le agradezco mucho, doctor. Hasta el próximo martes, Dios mediante. Cuídese. Feliz tarde para usted. Me toca cerrar esta primera hora nacional, invitando también para que se queden en la segunda de Gladys en Éxitos hasta las 3. Lo que van a escuchar a continuación es de Wilson Phillips. Se llama Release Me. ¿Cuándo disminuye